Muy buen día, estimados amigos y hermanos. Los sumos sacerdotes, los fariseos y el Sanedrín de los judíos determinan la muerte de Cristo. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo había resucitado recientemente a Lázaro, su gran amigo, que era hermano de Marta y de María. Lázaro tenía ya 4 días de haber sido enterrado. Su cuerpo estaba descompuesto y aún así Cristo, con el poder que le corresponde como Dios que es, lo resucitó de entre los muertos. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María, hermanas del difunto, y fueron testigos de este gran prodigio. Por eso muchos creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Pero algunos de ellos fueron a contar a los sumos sacerdotes y a los fariseos lo que Cristo había hecho y cómo había convencido a tantos con este prodigio. Y pues los que se convirtieron tenían toda la razón. Cualquiera de nosotros se habría convertido si hubiera sido testigo de tan grande prodigio. Y entonces los escribas, los sacerdotes, los fariseos, convocaron al Sanedrín. El Sanedrín no es una persona. El Sanedrín era un conjunto de 71 ancianos, compuestos precisamente este grupo por sumos sacerdotes, por fariseos y por la aristocracia de los judíos. Y se preguntaban: ¿qué sería bueno hacer? Conviene que hagamos algo. No podemos dejar que este hombre siga haciendo prodigios. Miren, reconocían que hacía prodigios, reconocían que lo que hacía era fuera de lo ordinario, que eran realmente milagros. Y argumentaban: si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, sugiriendo que creer en Cristo era un peligro. Estaban sumamente interesados en que no creyeran más en Cristo. Noten, hermanos, la maldad de sus intenciones. ¿Dónde está el mal en ser creyentes?
¿Dónde está el mal en creer en Dios? Ustedes mismos, hermanos, piensen, ¿por qué habrá personas tan interesadas en alejar a la gente de Dios? ¿Por qué habrá personas tan interesadas en que nadie crea? Y lo dicen, y otros no lo dicen, pero con su ejemplo de alejamiento de Dios y de las cosas de Dios, demuestran que por lo menos no tienen interés que ni siquiera su familia crea y se acerque a Dios. Vivir alejado de Dios es una manera de hacer que otros, especialmente aquellos que dependen de estos, también vivan alejados de Dios y gradualmente dejen de creer en Él. Hay que tener, por lo tanto, hermanos, mucho cuidado si esa llega a ser nuestra condición, nuestra situación personal, nuestra situación familiar. Todos van a creer en Él y entonces van a venir los romanos, van a destruir nuestro templo y a la nación. Ahora quieren hacer responsable a Jesús de la destrucción del templo y de la nación. Imagínense, culpar a Dios de las cosas malas que a alguien o a un pueblo le puede suceder, como ahorita el coronavirus. Seguramente habrá personas que quieran culpar a Dios, como diciéndole, pues quién sabe por qué nos mandas esta calamidad, quién sabe por qué suceden tantos males si tú eres el responsable de ellos. Hay gente que busca responsabilizar a Dios de los males que en el mundo suceden y en los males que pueden llegar a nuestra persona. De esto, hermanos, nosotros debemos cuidarnos. No busquemos poner a Dios en el banquillo de los acusados. No busquemos responsabilizarlo de aquello malo que nos sucede y que solamente es consecuencia de nuestras malas acciones. Sí, porque el pecado trae consecuencias. Dios perdona, la naturaleza no. Entonces, el que era sumo sacerdote aquel año se llamaba Caifás. Entre todos los sacerdotes había uno que era el pontífice, que era el mayor, que era el primero. Caifás era el sumo sacerdote aquel año. Y entonces les dice al Sanedrín, a los 71 ahí reunidos, fíjense, ustedes no saben nada, no logran entender bien las cosas. El asunto está claro, está patente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No conviene que perezca la nación. Si alguien tiene que morir, que sea él. Es mejor que muera una sola persona y no todo el pueblo. Y entonces San Juan, que escribe este evangelio, dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Sí, aún es una verdad absoluta. Cristo iba a morir por la nación israelita, y no solamente por la nación israelita, sino por la humanidad entera, porque la muerte de Cristo es redentora. La muerte de Cristo es beneficio universal y permanente, no solamente para toda la gente del mundo de aquel tiempo, sino para toda la gente del mundo de todos los tiempos. Bendita la muerte redentora de Cristo. Bendita sangre que nos ha bañado y nos ha limpiado de nuestras inmundicias, de nuestros pecados e idolatrías. Por lo tanto, desde ese mismo día tomaron la decisión de matarlo. Vean, hermanos, ¿quiénes deciden la muerte de Cristo? Los sumos sacerdotes, los principales del pueblo judío y los encargados de estudiar, de enseñar y de practicar la palabra de Dios, los escribas y los fariseos, y los sacerdotes del Dios Altísimo que ofrecían los sacrificios en el templo. ¡Qué barbaridad! Los encargados de servir a Dios
con mentalidad asesina, con la decisión de matar al mismo enviado de Dios a quien decían conocer y servir, pero ni una cosa ni la otra, ni le conocían y ni le servían de todo corazón que le agradara a Dios. De estas actitudes que el Señor nos libre. La Semana Santa, hermanos, que será una de las Semanas Santas más raras y extrañas para nosotros, misas y celebraciones sin gente. ¿Cómo los extrañamos en la iglesia? ¿Cómo los quisiéramos ver allí en la iglesia? Aunque se distrajeran un ratito, ni modo. Hace falta que celebremos con el favor de Dios la Santa Misa con toda la devoción posible. Cuando el Señor se apiade de nosotros, intervenga decididamente en la naturaleza y aparte de nosotros este azote. Pidámosle pues, hermanos, a Dios que nos libre y prometámosle que cuando esto suceda lo vamos a servir con mayor generosidad, con más devoción, que vamos a ir a misa y estar allí con mucha disposición, escuchando su palabra, ofreciéndole el sacrificio redentor y participando de la Eucaristía. Señor, por la sangre de tu Hijo derramada en la cruz, libra al mundo de esta pandemia y de muchas otras enfermedades, incluidas las espirituales. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y les acompañe siempre. Feliz y bendecido día, muy queridos hermanos y amigos. Compartan por favor este video con todos sus contactos. Yo se los agradeceré infinitamente.